Bueno, ahora vamos a hablar eh, los ácidos nucleicos, que son moléculas orgánicas de altísima importancia, ¿ya? Desde el punto de vista de lo que es la organización de la célula y, y la diferenciación entre lo que se constituye una especie y otra, un individuo y otro, son los esenciales, son el centro de de toda esta maquinaria celular. Vamos a ver después de que desde el punto de vista funcional se quedan chicos si los comparamos con las proteínas. Pero los ácidos nucleicos representan uno de los descubrimientos más fascinantes con respecto al mundo orgánico, ¿ya? Eh, Tal vez para ustedes hablar del ADN y los ácidos nucleicos, bueno, también para mí en mi época cuando estudiaba, era como algo que ya se sabía y algo que habían descubierto hace tiempo atrás. Pero esto lo hicieron hace más o menos 70 años, Watson, Crick, pero con el apoyo de un montón de otras investigaciones asociadas, ¿ya? Que usualmente no se suelen destacar, donde destacan Rosalind Franklin, Wilkinson, Chargaff, entre un montón de otros personajes que estuvieron involucrados en el proceso y que vinieron a conseguir lo que se conoce como el avance en ciencia más importante del siglo pasado, ¿ya? Saber cómo es que el material genético que constituye a todos los seres vivos se organiza, ¿ya? Y en realidad es una molécula hermosa, fascinante la estructura. Vamos a ir viendo conforme avancemos en el curso sus diferentes propiedades, características, y que todas se derivan de esa forma tan proporcionada en la cual se va organizando este material genético. ¿Okay? Desde el punto de vista químico, los ácidos nucleicos están formados por nucleótidos que a su vez tienen tres tipos de regiones importantes. Una base que contiene nitrógeno y por eso se llama así, base nitrogenada. Un azúcar, que siempre es una ribosa de 5 carbonos, a la cual se le unen uno o hasta tres grupos fosfato, ¿ya? En un orden siempre predeterminado. Los nucleótidos, de aquí aprovecho a indicar una de las cosas importantes que vamos a ir viendo y que es necesario que la tengan presente. El, el, en la estructuración de estas moléculas, uno, para poder referirse y poder nombrarlas, se genera un proceso de numeración de cada uno de los átomos que componen los nucleótidos. ¿Ok? Entonces, siempre en la estructuración se empieza numerando el primer átomo que está unido al azúcar de la base. ¿Ok? Entonces, este nitrógeno que está acá, en este caso el nucleótido que está colocado ahí es la adenina monofosfato, ¿ya? Sería el nitrógeno 1 este. Aquí en esta esquina habrá un carbono, que será el carbono 2. Luego tenemos el nitrógeno 3, el carbono 4 por acá, carbono 5, nitrógeno 6, 7, 8, 9 por acá. ¿Ya? No sé por qué me salen esas rayas, ignórelas. De esta forma, cuando uno hace o describe una estructura, puede decir, bueno, en la base nitrogenada, en la posición del carbono 5, hay un grupo amino. ¿Ya? Así puede uno describir la molécula. Una vez que se ha terminado de numerar los átomos de la base, se numeran los átomos del azúcar. Entonces, este que está acá, el azúcar, es el carbono 1, por acá tenemos el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4 y el carbono 5 queda fuera, el 5. ¿Ya? Eh, Ahora, aquí tenemos un problema porque estamos repitiendo números. Entonces, si decimos el carbono 2, nos referimos al carbono del azúcar o al carbono de la base. Para evitar eso, se les ocurrió, ya no sé quién, no me acuerdo, colocarle a estos un pequeño símbolo al lado, ¿ya? Un apóstrofe. Y ahora, este ya no es el carbono 1, sino que es el carbono 1'.
2', 3', 4', 5'. Y así los diferenciamos de los nucleótidos. También les dije que acá podían haber de 1 a 3 fosfatos. Entonces, para diferenciar los fosfatos también hay que numerarlos. Pero volver a colocarle 1'' o lo que sea ya sería complicado. Así que en lugar de eso se eligió letras griegas. Este será el carbono alfa. El que sigue, si hay otro fosfato, será el carbono beta. El otro será el carbono gamma. Tres fosfatos pueden haber. Y así se describe la estructura de un nucleótido. ¿Ya? Con números normales, los átomos de la base, con números prima, los carbonos del azúcar, y con letra griega los fosfatos. ¿Okay? Entonces, cuando nos refiramos al fosfato beta, será el segundo fósforo, carbono 5, el que está fuera unido al fósforo, etc. Aprovecho para indicar algo acá. El azúcar es el centro del nucleótido, ¿ya? Es el elemento central. En el carbono 1 se une la base nitrogenada, o sea, en el 1' se une la base nitrogenada. En el 5' se va a unir él o los fosfatos. ¿Ok? También vamos a encontrar de que el 3', este OH que está acá, es importante porque aquí se puede unir otra base, otro nucleótido. ¿Ok? Entonces ya vemos de que los OHs que presentan el azúcar vienen a tener cierta importancia. ¿Ya? Revisemos cada uno de los componentes para ver las diferencias entre cada uno de los tipos de ácidos nucleicos. Primero hablemos del fosfato. El fosfato es el grupo que ya hemos estudiado, el grupo funcional fosfato, ácido ortofosfórico, ácido fosfórico, fósforo inorgánico, etc. Todos esos nombres recibe, siempre es esto. Como ya les dije, es entre 1 a 3 fósforos. Los azúcares que forman los ácidos nucleicos pueden ser de dos tipos. Siempre ribosa, o sea, siempre de 5 carbonos. Y de hecho son los que le dan el nombre. La ribosa le da el nombre al RNA, ácido ribonucleico, y la desoxirribosa al DNA. La diferencia entre los dos está en la posición 2'. La ribosa tiene un OH. Bueno, recuerden, los azúcares tienen OH en todas partes. En el 1' tiene OH, en el 2' OH, 3' OH, 5' OH. ¿Ya? La diferencia entre la desoxirribosa y ribosa está que en el 2' no tiene OH, solo hidrógeno. Y esto es importantísimo. ¿Por qué razón? Cuando yo quiero construir una molécula, aquí en el 1', ¿qué es lo que le pegaba? Un nucleótido, ¿qué le pegaba acá? La base nitrogenada. La base, perfecto. Entonces, este OH sirve para que aquí, recuerden, los OH son elementos que son reactivos, permiten formar enlaces. Entonces, este OH de 1' permite que aquí yo le pegue la base nitrogenada, tanto si es en el RNA como si es en el DNA. Ahí yo le voy a pegar la base nitrogenada. En el 5', en el OH de 5', ¿qué le puedo pegar? Los Fosfato. grupos fosfato. El fósforo, el o los fosfatos, ¿ya? Los otros fósforos pues, pegados ahí al fósforo que sí. Fosfato. En 3', ¿qué le pego? El otro fosfato del otro nucleótido. Ya, perfecto. Si yo quiero agregar y generar una cadena, aquí le pego el siguiente nucleótido. Y el nucleótido va a ser así. Fósforo, azúcar, base nitrogenada. ¿Cierto? Entonces, yo utilizo el enlace, el OH del 1, del 3 y del 5. Pero el del 2 no se utiliza. ¿Ok? Acá también puedo pegarle el siguiente nucleótido. ¿Ya? El del 2 no se utiliza. Ahora, este OH de la ribosa, no le gusta estarse tranquilo, es reactivo el OH, le gusta reaccionar, le gusta formar enlaces. Y eso es una diferencia importante en estos dos ácidos nucleicos. El hecho de que la ribosa tenga un OH hace de que el RNA sea mucho menos estable. En cambio aquí, como no tiene OH que reaccione con nada, cuando están ocupados todos, hace de que la estructura del DNA sea mucho más estable. El DNA dura toda la vida de la célula y más. Se han podido rescatar ADN de restos
que tienen miles de años, ¿ya? Y el ADN todavía está ahí. Tal vez no completamente intacto, pero bastante intacto. Los RNA se degradan a los minutos, ¿ya? Los RNA se degradan con mucha facilidad. Por eso, por ejemplo, las vacunas de RNA que se están sacando ahora necesitan una escala de frío de -70 grados, ¿ya? Las vacunas de DNA o las vacunas normales necesitan una temperatura de solamente -20, ¿ya? Porque, ¿por qué? Por este OH, ¿ok? Entonces, esta pequeña diferencia en un grupo funcional hace de que el DNA sea una molécula muy estable, muy estable. Aparte que es doble hebra también, pero este OH juega un rol importantísimo. Ahora, eso se correlaciona con la función. El DNA es la molécula de la herencia, es la molécula de la vida, es la que tiene que conservarse. Los RNA solo son copias temporales. Vamos a ver después sus funciones, ¿ya? Pero estas diferencias que están dadas, como pueden ver, con un grupo funcional, son notables en darles características muy diferentes de mantenimiento a cada una de estas dos macromoléculas importantes, ¿ok? Otra diferencia que podemos encontrar es las bases nitrogenadas que forman a los ácidos nucleicos. Bases nitrogenadas hay montones, ¿ya? Pero solamente 5 se usan en los ácidos nucleicos. 4 por ácido nucleico. Eh, las bases grandes, que son de 2 anillos, se llaman purinas, y las bases pequeñas, que son de un anillo, son pirimidinas. Si se les hace más fácil para recordar, acuérdense que las grandes tienen nombre más corto y las pequeñas tienen nombre más largo, ¿ya? Las bases purinas, adenina y guanina, se usan tanto en ADN como en ARN, ¿ya? Mientras que en las pirimidinas hay diferencias. La citosina se usa en ambos, pero en el DNA jamás se usa uracilo, se usa timina, mientras que en el RNA nunca se usa timina, siempre se usa uracilo, ¿ya? Las diferencias entre las bases son menores. Como pueden ver, entre adenina y guanina está la posición de algunos grupos funcionales en diferentes sitios, y eso hace la principal diferencia. La timina con el uracilo se parecen harto, tienen como diferencia un metilo. También, la timina es más estable que el uracilo. También eso participa en la estabilidad del ADN. ¿Ya? Son pequeñas diferencias entre ellas. Eh, eh, las, las, los nucleótidos en términos generales sirven para fabricar los ácidos nucleicos, que son el DNA y el RNA, pero además tienen otras funciones. Hay 3 otras funciones importantes de los ácidos nucleicos en las células. Una como elementos de energía, otra como transportadores y otra como mensajeros, ¿ya? Además de fabricar los ácidos nucleicos. Como energía tenemos al ATP y todos sus parientes, ¿ya? Al ATP y todos sus parientes. Todos los nucleótidos que tengan 3 fósforo son considerados moléculas de alta energía, ¿ya? Todos. El GTP, el CTP, el desoxi-GTP, todos. Pero de todos estos, el preferido por las células es el ATP, ¿ya? Hay procesos, vamos a ver más adelante, que usan GTP como energía, que usan UTP, porque son equivalentes, ¿ya? Pero la mayoría de procesos que requieren energía usan ATP, ¿ya? Vamos a ver de que hay otros tipos de moléculas de energía también, pero son menos. La favorita de los procesos que requieren energía es el ATP, ¿ya? En movimiento, en transporte a través de membrana, en fabricación de moléculas, contracción, montones de cosas vamos a ir viendo que se requieren nucleótidos como energía. Este es el ATP. ¿Ven? Adenina como base, ribosa como azúcar y 3 fosfatos. Ese es el ATP, ¿ya? Es la molécula más utilizada como energía en las células. También se pueden usar nucleótidos combinándolo con otras cosas para fabricar moléculas de transporte. Hace un rato habíamos visto
que, por ejemplo, los lípidos no se podían transportar solitos en la sangre porque era puro agua, sino que se los ayudaba con lipoproteínas. Bueno, adentro de la célula seguimos teniendo el mismo problema porque la célula también es una bolsa de agua. Entonces, dentro de la célula hay moléculas que se unen con lípidos, que capturan lípidos para poder movilizarlos, para llevarlos a la mitocondria, degradar, para moverlos para al retículo, etc. ¿Ya? Hay varios elementos que hacen eso. Uno de esos elementos importantes que moviliza lípidos y otras moléculas de menor polaridad que hay en la célula es la coenzima A. Fíjense, esto que está acá es la base adenina, ribosa, fosfato. Todo esto que está acá, todo esto que está acá es un nucleótido, es el ADP, ¿ven? Adenina difosfato. Se le ha agregado otro fósforo por este lado, le hemos agregado esto que está acá, que es una vitamina del complejo B, ¿ya? Y un aminoácido. Y aquí en este grupo puede pegar, por ejemplo, ácidos grasos para moverlos en la célula, ¿ya? Puede pegar otros lípidos esteroidales, ¿ya? Carbonos sueltos, etc. ¿Okay? Entonces, participa en el transporte de átomos, ¿ok? La coenzima A. Hay otros nucleótidos que sirven en proceso de transporte de electrones. No sé si han escuchado, si alguien lo conoce, los más famosos son el NAT y el FAT, ¿ya? El NAT y el FAT son dinucleótidos. Fíjense acá arriba está el FAT. El FAT significa flavina, adenina, dinucleótido. Toda esta porción que está acá, es el nucleótido de adenina. Adenina, la ribosa, 2 fosfatos. Luego tenemos acá otro nucleótido, ¿ya? Que sería la flavina, derivada es una derivada del vitamina del complejo B2. ¿Ya? El NAT, todo esto que está acá, es el nucleótido adenina, AMP. Adenina, ribosa, fosfato. Y lo que está acá arriba es un nucleótido derivado de la niacina, también del complejo, de la vitamina del complejo B. ¿Ya? Estos dos participan en transporte de electrones en montones de procesos que ya los vamos a ver adecuadamente cuando veamos bioquímica. ¿Ok? Entonces, los nucleótidos sirven como energía y sirven como elementos de transporte de electrones, de transporte de otros átomos. Y además, los nucleótidos pueden servir como mensajeros celulares. ¿Ya? Este que está acá es el AMP cíclico. Si se fijan, la base es la adenina, tenemos la ribosa, en 5' está unido el fosfato. Pero tiene una peculiaridad. El fosfato no solamente está unido en 5', sino que también está unido con 3'. O sea, ha formado un anillo. Y por eso a este se le llama AMP cíclico. Adenina monofosfato cíclico. ¿Ya? Este es diferente a la AMP normal, porque este tiene propiedades de estimular enzimas. Por ejemplo, eh, cuando estamos en ayuno, en el páncreas se secreta una hormona llamada glucagón. ¿Ya? Glucagón o glucagón, como quieran llamarle. Esta hormona es una hormona proteica, pequeñita, pero es proteína. Y las proteínas tienen el problema de que no pueden atravesar las membranas. Entonces, la señal, el páncreas ha liberado glucagón porque hay poca glucosa en la sangre. ¿Ok? Entonces, la señal tiene que ir al hígado y decirle, hígado, produce glucosa, porque nos falta glucosa al resto de tejidos. ¿Ya? Pero el glucagón no puede entrar a las células del hígado. Como no puede entrar, lo que tiene que hacer es dejar el mensaje en la puerta. Y la puerta es la membrana. En la membrana hay receptores. Esos receptores, vamos a ver más adelante cómo ocurre con más detalle, lo que hacen es estimular una serie de reacciones que conducen a que una enzima llamada adenilato ciclasa tome ATP
y produzca a partir de este AMP cíclico. Y el AMP cíclico empieza a activar enzimas que estaban inactivas. Y esas enzimas estimulan diversas rutas para producir glucosa que va a ser liberada del hígado hacia la sangre. Y así mantener el nivel de glucosa, de glicemia, durante el ayuno. ¿Ya? El mensajero original que se produjo fue el glucagón, la hormona en el páncreas, que sería el mensajero primario. Pero como no pudo entrar y dejó la señal acá, se produjo el AMP cíclico que pasa a ser lo que se conoce como mensajero secundario, ¿ya? Mensajero dentro de la célula. Este sistema se utiliza bastante para el caso de las hormonas o moléculas señal que no pueden ingresar a la célula. Hay otras que sí lo pueden hacer, vamos a ver más adelante todas esas variantes. Pero en este caso, como esta señal no puede ingresar, utiliza una cadena que produce un mensajero secundario, ¿ya? Y este mensajero es el que estimula a que la célula genere una respuesta, ¿ya? Entonces, los nucleótidos, como vemos, están implicados en ser moléculas energéticas, en transporte de átomos o electrones, en señalización. Además de la función más conocida que tienen, que es servir para fabricar los ácidos nucleicos, ¿ok? DNA y RNA. ¿Cómo se organizan para los nucleótidos para formar ácidos nucleicos? Está esquematizado en esta figura. En la parte de arriba tenemos el nucleótido 1 y en la parte de abajo tenemos el nucleótido 2, ¿ya? Siempre que van a reaccionar, vamos a encontrar que reacciona el OH, dos OHs, el OH del 3' del azúcar del primer nucleótido, ¿ya? Con el OH del fosfato que está en 5' del segundo nucleótido, ¿ok? Y esta reacción ya la hemos visto antes. Cuando dos OH se juntan para reaccionar, se combinan los hidrógenos con un oxígeno y se produce agua. Entonces, también es una reacción de condensación. Por lo tanto, si queremos romper el enlace después, será hidrólisis, ¿ya? Entonces, vamos a ver de que en todos los casos, para formar moléculas orgánicas, para formar estructuras poliméricas, siempre es condensación, ¿ya? Ahora, solamente queda un oxígeno entre carbono y fosfato. ¿Cómo se llama el enlace de los ácidos nucleicos? ¿Éster o no? No, ¿En peptídico? no, peptídico es de proteínas. ¿Fosfodiéster? Fosfodiéster. Ese es el enlace de los nucleótidos, ¿ya? Ahora, si ustedes se fijan, el enlace que se formó es este enlace, ¿ya? Pero el nombre es el nombre de toda esta estructura. Porque el enlace éster es este enlace, el oxígeno que une dos cosas. Fosfodiéster. Se refiere a un fosfato que tiene dos enlaces éster. Y lo que nos está indicando acá, que este fósforo tiene un enlace éster con este azúcar del primer nucleótido y un enlace éster con este azúcar del segundo nucleótido, ¿ya? Por eso es que recibe el nombre de toda la estructura, fosfodiéster, aunque en realidad solo se ha formado este, ¿ya? Pero recibe el nombre de todo, ¿ok? Ahora, el nucleótido 1 era el que estaba arriba, el nucleótido 2 es el que está abajo, o sea, la cadena crece en esta dirección, hacia abajo, ¿ya? Si yo quiero agregar otro nucleótido, no lo puedo colocar aquí arriba, lo tengo que colocar acá abajo. Y si reviso la cadena, cómo va quedando, yo me doy cuenta de que siempre hacia abajo queda el OH del 3' y hacia arriba queda el fósforo que estaba en el 5'. Por esa razón se dice de que la síntesis de los ácidos nucleicos es de 5' a 3', porque crece en esa dirección la cadena. Si yo le sigo agregando más acá, siempre va a quedar hacia abajo el OH de 3' y siempre hacia arriba el fósforo de 5', ¿ya? Entonces, por esa razón,
se dice que la síntesis es en esta dirección. ¿Ok? En las células hay dos tipos de ácidos nucleicos, RNA y DNA. ¿Ya? Se han creado varias formas artificiales, ¿ya? Con otros nucleótidos, etcétera, pero en las células solamente encontramos esos dos tipos. Ahora, hay varios subtipos de cada uno, particularmente del RNA. En las células el RNA es monocatenario, pero suele formar autoplegamientos, ¿ya? Que se llaman estructura secundaria, zonas donde se va a agrupar doblándose sobre sí mismo. Si bien existen hartos tipos de RNA ribosomal, los más conocidos son, si bien existen varios tipos de RNA, los más conocidos son el ribosomal, el mensajero y el de transferencia. ¿Ok? Que entre los tres sirven para un solo propósito, fabricar proteínas. ¿Ya? En eucariotas vamos a encontrar, por ejemplo, el heterogéneo nuclear, que es un RNA precursor del mensajero, los pequeños nucleares, que también sirven para modificar al heterogéneo y transformarlo en mensajero. ¿Ya? Catalítico son los RNAs que funcionan como si fuesen enzimas. Uno de los ribosomales es catalítico. ¿Ya? En los virus hay toda una variación. Hay virus que son de RNA, de doble hebra, de hebra simple, de DNA. Los virus son mucho más variados, tienen cosas extravagantes. ¿Okay? Las características principales de los RNAs. El mensajero es el RNA que se fabrica y que tiene la secuencia de cómo van a ser las proteínas. ¿Ya? En el caso de los RNAs generales, ya sean bacterias o eucariotas, vamos a encontrar de que tienen sitios donde indican el inicio de la síntesis de la proteína y lugares donde se genera el término. En el caso de los eucariotas en particular, hay modificaciones. En los eucariotas, para madurar el RNA mensajero, tiene que recibir una estructura que se conoce como la capucha de metilguanina en el 5', una cola de poli A, muchas adeninas en el otro extremo. En los eucariotas hay intrones y exones, lo que permite que se fragmente y se use en ciertas regiones y otras no, ¿ya? Etcétera. Y ahí participa el pequeño nuclear, cortando, etcétera. Pero son cosas que vamos a ir viendo más adelante en otras unidades. Los de transferencia son RNAs pequeños que sirven para activar y transportar aminoácidos. ¿Ya? Tienen una zona que se conoce como anticodón, que es la que interactúa con el mensajero, y de acuerdo al anticodón que presenten, llevarán un aminoácido en particular. ¿Ya? Entonces son estos los que en realidad van a hacer la codificación genética. Y lo que hace falta, pues ya tenemos el mensajero, que es el que lleva cómo va a ser el orden, transferencia, que llevan los aminoácidos. Necesitamos alguien que forme los enlaces. Y los enlaces de las proteínas los fabrica un RNA ribosomal. ¿Ya? Son varios RNA ribosomales que se combinan con proteínas y forman estas estructuras que están en todos los seres vivos y que se encargan de la síntesis de la proteína en sí, de formar el enlace entre aminoácidos, el enlace peptídico, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Okay? Ahí están como resumen las diferentes funciones de cada uno. ¿Ya? Entonces, entre los tres RNAs sirven para fabricar proteínas. El mensajero es el que lleva la secuencia. Los de transferencia van a llevar a los aminoácidos hacia el ribosoma y el ribosoma es el que va formando el enlace entre aminoácidos para formar la cadena que va a ser la proteína final. ¿Okay? El otro tipo de ácido nucleico es el ADN. En el caso de las células,
siempre es de doble hebra y siempre es antiparalelo, ¿ya? Es decir, como pueden ver acá a la derecha, una hebra va de arriba hacia abajo de 5 a 3, la otra va de arriba a abajo de 3 a 5. O sea, si la miro, están en contrasentido, ¿ya? Eh, Siempre se van a complementar de acuerdo a lo que se conoce como las leyes de Chargaff, ¿ya? Chargaff fue un tipo que se dedicó a revisar el contenido de nucleótidos en montones de bacterias y otros seres vivos y se encontró de que siempre el contenido de pirimidinas era igual al contenido de purinas. Es decir, la cantidad de bases grandes era igual a la cantidad de bases pequeñas. Y haciendo un detalle, encontró que la cantidad de adeninas era igual a la de timinas y guanina con citosinas. ¿Y esto a qué se debe? Se debe al hecho de que cuando se organizan las cadenas de ADN, al colocarse en contrasentido, en cada peldaño de esta escalera se utiliza una base grande y una base pequeña. ¿Ven? Aquí pueden ver una pequeña, una grande, grande, pequeña, pequeña, grande. De esa forma, el ancho de esta escalera es siempre el mismo. Si se colocasen dos bases grandes, se generaría una distorsión, o dos bases pequeñas también. Entonces, una de las cosas geniales que tiene esta estructura del ácido nucleico es que como el diámetro tiene que mantenerse, el ancho que tiene la estructura, ese ancho está dado por usar una base grande y una pequeña. Y además, eh, entre las bases, eh, hay dos bases, que son la citosina con la guanina, que forman entre ellas tres enlaces. Fíjense acá abajo. Este hidrógeno está unido a nitrógeno, forma puentes con el oxígeno, acá. Hidrógeno con nitrógeno, fuentes con nitrógeno, un puente. Hidrógeno con nitrógeno, puente con oxígeno, ¿ya? En cambio, la adenina con la timina solo pueden formar dos puentes, porque este hidrógeno está unido a nitrógeno, sí forma puente. Hidrógeno unido a nitrógeno forma puente, pero este hidrógeno que está acá está unido a carbono, por lo tanto no se forma puente, ¿ya? Entonces, la estructura del ácido nucleico es genial porque automáticamente el emparejamiento es sencillo, porque cuando se va a formar una copia, por ejemplo, de ácido nucleico, siempre se empareja una base grande con una base pequeña. Ahora, si se necesita una base grande, ¿cuál base? ¿La que forma tres puentes o la que forma dos puentes? Y así es como las polimerasas que fabrican el ADN pueden hacer copias bastante precisas, ¿ya? Entonces, la sencillez que presenta el modelo eh, facilita el proceso de replicación celular y también el proceso de expresión génica en términos generales, ¿ya? Por esta peculiaridad de usar una base grande y una pequeña y usar o dos enlaces o tres enlaces, ¿ya? Además, la escalera no es plana, sino que se enrolla sobre sí misma. Y al enrollarse forma curvaturas que le dan una forma característica al ADN, en donde una de las curvas es más amplia que la otra y se ha llamado el surco mayor y la otra el surco menor. Pero esta es como la forma clásica o típica del ADN, ¿ya? A esta forma se le conoce como la forma B del ADN, porque algunas partes de nuestro genoma pueden tratar de estar más compactas y eso forma el tipo A, la forma A del ADN, más compacta. Las dos formas A y B, la hélice gira hacia la derecha, ¿ya? Gira hacia la derecha. Pero hay regiones en que se tuerce y gira hacia la izquierda, como por ejemplo la forma Z, ¿ya? Son regiones especiales del ADN. Más del, más del 90% de nuestro genoma se encuentra en forma B y algunos otros se encuentran de las otras formas. Eh, Como resumen de diferencias importantes que tienen que recordar entre los ácidos nucleicos, está en primer lugar el azúcar, que eso es lo que les da la diferencia en el nombre en primer lugar. Otra diferencia es que el DNA en las células
siempre es de doble cadena, mientras que en el RNA es de cadena simple. La diferencia también en cuanto al uso de bases. La timina exclusiva del ADN, el uracilo exclusivo del RNA. El tamaño. En esta imagen se puede ver, esto es una bacteria sonicada, se le aplicó ultrasonido y se reventó la bacteria. Este hilo que se ve ahí es el ADN, es una hebra de ADN, una sola hebra. Aquí en rojo arriba se ve una hebra de RNA. ¿Ya? Entonces, para que vean, el, un RNA grande, un RNA grande tiene miles de bases. Un DNA tiene miles de millones de bases. Entonces, el tamaño del ADN es mucho, mucho, mucho mayor que el del RNA. En el caso de los eucariotas, el DNA es exclusivo del núcleo, aunque algunos organelos pueden tener, como los cloroplastos, mitocondrias, mientras que el RNA es fabricado en el núcleo, pero cumple sus roles en el citosol. Y la última diferencia son las funciones. Mientras que los RNAs en su conjunto se combinan para realizar síntesis de proteínas, el DNA es la molécula que almacena la información genética y que también sirve como elemento de transmisión de esta información para la expresión de las proteínas. ¿Ok?